representación de algo con una finalidad estética. El segundo es la percepción, que es la conciencia y los sentidos. Y el tercero, que se refiere a los sentimientos, a las emociones y a la idea de la que tenemos sobre el mundo. En la obra de arte intervienen tres factores esenciales: el artista, la obra y el público. El fenómeno artístico es donde el artista realiza su manifestación de acuerdo con las experiencias vividas, con los conceptos que tenga, con sus intereses, con sus habilidades y por supuesto con la percepción misma que tenga sobre las cosas. Iniciamos con los fenómenos artísticos. El primero es el artista. Bueno, se considera artista a las personas que practican alguna forma de arte que son capaces de impactar tanto en el ámbito social como en el cultural y en el político. También son aquellas que por medio de las formas de arte expresan sus sentimientos, emociones y pensamientos. Por lo general suelen ser personas originales, son ingeniosas, son muy creativas, tienen mucha imaginación, son aventureros, arriesgados, poseen capacidades artísticas en más de un tipo de arte y también tienen la capacidad de emocionar al público a través de sus creaciones, de sus interpretaciones, ya que expresan sus sentimientos y pensamientos que los plasman en sus obras. Hay varios tipos de artistas. Está el artista autónomo, que es el que trabaja por su cuenta. El artista profesional liberal, que es el que trabaja por encargos. El artista empresario, que es capaz de crear obras, que respeta los gustos personales y luego las comercializa, luego las vende. El artista plástico, que es quien crea obras de arte como pintura, cerámica, escultura, entre otras. El artista musical, que son los artistas que crean música a través de su voz e instrumentos o juntándolos. Artistas visuales, que son quienes expresan sus emociones, sus sentidos, sus percepciones a través de obras visuales. El artista digital es el que representa sus obras usando medios tecnológicos digitales. El artista bíblico es el que se expresa por medio de actividades que son influenciadas por su creencia en Dios. El artista de performance, que tiene por objetivo sorprender a su público con obras temáticas. El artista callejero, que son los que expresan sus habilidades artísticas en las calles. Normalmente son malabaristas, retratistas, caricaturistas. Y el artista local, que es el que destaca solamente en su localidad. Algunos de los artistas importantes es Pablo Picasso, Salvador Dalí, Miguel Ángel, Diego Rivera, Leonardo da Vinci, Vincent Van Gogh, Monet, entre otros. Las obras de arte. Una obra de arte, primero que nada, es una realización material, ya que tiene una existencia objetiva y es perceptible a través de la sensibilidad. Este término de obra de arte proviene del latín opera, que deriva de opus, que significa trabajo. Una obra de arte puede ser tanto el material en sí, que es como una pintura, una escultura o también un grabado, como una producción intelectual donde el artista se encuentra en el momento de su ejecución o captación por medio de los sentidos. Y aquí hay 4 ejemplos de obras de arte: la creación de Adán de Miguel Ángel, la Gioconda de Leonardo da Vinci, o mejor conocida como la Mona Lisa, la Noche Estrellada de Van Gogh y la Molendera de Diego Rivera. El público. El público es otro de los fenómenos artísticos. Son los que se manifiestan en un sentido crítico, de agrado o desagrado, que se clasifican en personas que acuden a determinados espectáculos, que son diversos, no son un público para todo tipo de representaciones, son especializados en el tema y suele ser un espectador ocasional. Otro fenómeno es la percepción. Este se deriva del término latino perceptivo y describe tanto la acción como la consecuencia de percibir. O sea que
tiene la capacidad para recibir mediante los sentidos las imágenes, las impresiones o las sensaciones externas para comprender o conocer algo. El material y la técnica, que material significa noción creadora por aportaciones estéticas. Estos dos son característicos por el tiempo y el estilo artístico, y la técnica forma al artista, lo va moldeando usando alguna técnica para que cree una obra de arte. Los museos, que es el Alti Museum y el Griedo Museum, que es Casa de Musas. Las musas era un lugar dedicado al estudio de todo tipo de arte en la antigüedad. Eh, También es un lugar donde exhiben o guardan colección de objetos de interés, cultura, científico, etc. Y son instituciones que difunden los conocimientos del ser humano. Las academias son sociedades académicas, literarias o artísticas que se establecen por la autoridad pública. Estas son las que se encargan de preservar y promocionar el arte. Se originan como centros de formación artística y que con el tiempo pierden su producción y se van convirtiendo en instituciones privadas. La fundación es una organización que no tiene fines de lucro, es por patrimonio y su objetivo general es el interés para todas las personas en beneficio colectivo y desarrollo humano. El coleccionismo se enfoca en un tema o varios. Los coleccionistas son organizados, cuidadosos, y el arte es su pasión, el coleccionarlo. Lo utilizan también como un hobby. Y en esta colección de artes existe una serie de piezas artísticas que son recopiladas por una persona o por una institución, y que la misión consiste en buscar, agrupar o organizar objetos de una clase o una categoría. El mercado de arte. Este es un lugar donde se comercializa y dan a conocer obras de arte. Es para todo público. También hay una producción limitada y es un lugar que no está establecido, no tiene una temática específica y por lo tanto son artistas variados con temas diferentes. La Feria de Arte es un lugar donde los artistas exhiben creaciones de arte al público. Tiene fechas concretas, hay también una producción limitada, pero hay una sede establecida y su función es dar a conocer artistas, su trabajo, con la oportunidad de que se adquieran sus obras. Las exposiciones de arte también son en fechas concretas. El tamaño depende del valor de las obras o quién sea el artista. Las temáticas pueden ser simbólica, documental, estética o comercial. Y en las galerías de arte están los gestores representantes de los artistas que construyen su trayectoria profesional. Las disciplinas artísticas primeramente fueron las manifestaciones del ser humano que datan de la prehistoria, ya que las primeras tribus decoraban las cavernas con mezcla de pigmentos, de grasa de animal, eran dibujos de animales, escenas de cacerías o dibujaban sus propias manos. El arte es una actividad humana, creativa, comunicativa, con el objetivo de conmover, de lucir la belleza, de despertar sentimientos. Todo esto lográndolo a través de los materiales eh, sacados o extraídos de la naturaleza. Las artes visuales se definen como las expresiones artísticas que pueden ser apreciadas a través del sentido de la vista. Algunas de ellas son las siguientes. La arquitectura, que es la que se encarga de proyectar y concretar las construcciones de las casas, de los edificios, de las escuelas, y existe en varias partes del mundo. En países como España, que es posible apreciar estructuras creadas muchas décadas antes, en la Edad Media, que se han convertido en la expresión cultural de cada población. La cinematografía, que es una técnica en la que muestra la reproducción de una imagen o movimiento que ha evolucionado y se incluyen efectos especiales. En el dibujo, que es más conocido y la base de este arte es la representación gráfica de cualquier elemento. La escultura, que es la que se basa en la creación de obras que son modeladas por las manos con diferentes materiales, como el barro, la arcilla, la madera, el metal y muchos otros más. La fotografía, que es la que captura imágenes que se encuentren en movimiento o que estén fijas.
esta técnica es la que ha avanzado con mayor rapidez. Y la pintura, donde se crean imágenes que se completan con pigmentos de colores. Estas pueden ser creadas en diferentes superficies como la madera, metal, papel, paredes y otras más. Las artes escénicas son aquellas que están destinadas al estudio o prácticas de obras de forma de expresión para ser presentadas al público en un escenario. Las más destacadas son dos. Es la danza, que se originó desde tiempos atrás, que consiste en movimientos del cuerpo humano que se realizan con la música. El teatro, que es la unión de actores que se preparan para presentar un drama literario sobre un escenario. Este es un ejemplo que es el Lago de los Cisnes. En las artes musicales, que es en donde se organiza de manera sensible y lógica una delicada combinación entre sonidos y silencios que mantengan una coherencia. El canto es un método de expresión que se realiza por medio de la voz y la música, que se produce por medio de cualquier instrumento musical o sonidos. Los artes literarios son las manifestaciones que emplean como instrumento las palabras. Aquí encontramos la poesía, que es una composición literaria en la que existen diferentes tipos de estructuras para la expresión, y el drama, que es una estructura que está basada en el diálogo entre dos o más personas que pretende expresar una historia que se desarrolla de manera simultánea con las acciones de los personajes. Los estilos artísticos son los que se definen como un conjunto de características concretas que permiten prefigurar durante un tiempo y en un área determinada, que son las realizaciones artísticas. Además de podemos mencionar las corrientes artísticas, que responderían a los gustos y maneras personales de los movimientos artísticos. Y aquí están el ejemplo de los estilos artísticos: el arte cretomicénico, arte griego, arte etrusco, arte romano, arte paleocristiano, arte bizantino, arte prerrománico, arte islámico, arte románico, arte gótico, arte del renacimiento, el barroco y rococó, el neoclasicismo, aquí entre el romanticismo, historicismo, realismo, impresionismo y modernismo, la arquitectura de hierro y cristal, con la escuela de Chicago, el impresionismo y posimpresionismo, y el arte de las vanguardias. Bueno, también en los encontramos que desde finales del siglo XIX el arte rompe todos los límites formales y las estructuras sociales que los enmarcaban, y comienza una época de profundización de las corrientes, de los ismos y estilos que se conocen con el nombre de vanguardias. Y además, en el siglo XX surge el llamado arte de las culturas de masas, que son representados por la fotografía, el cine, el cartel, la historieta, el video, la infografía, todas las manifestaciones artísticas derivadas del uso de las recientes innovaciones tecnológicas. Y dentro de cada estilo han predominado unos temas sobre otros, una necesidad sobre otros e incluso ciertas utilidades. Ahora sí, los géneros artísticos son los que se tratan de una especialización temática del arte que suele responder a las demandas de un público concreto o a una ideología o ambiente intelectual dominante. Los géneros pictóricos y en menor medida escultóricos suelen clasificarse en cuanto a su contenido temático, que es el retrato, el desnudo, el paisaje marino, el bodegón, la pintura, la mitología, la pintura histórica, pintura religiosa, pintura de género, etc. También los géneros artísticos está la arquitectura, que en vez de género se habla de tipologías que dependen de la configuración global, de la técnica, la construcción y la decoración. Tendríamos así el templo, el palacio, la vivienda, el castillo, la fábrica, entre otros. Y en última instancia, los géneros y tipologías que son creados por los artistas o los demandadores por el público, ya que cumplen una serie de fines que se denominan como funciones del arte. Las funciones del arte, eh, individualmente o en conjunto, responden a ciertas necesidades que tienen las personas e instituciones y que pueden variar a lo largo de la historia. Entre ellas, y sobre todo para la pintura y la escultura, hay que destacar lo siguiente: la estética, que es la más relevante al momento de explicar el arte. Si no va a acompañar otras funciones, hablaríamos de arte decorativo.
La práctica que es difícil encontrar en una obra de arte que no tenga de total o parcialmente, de forma directa o indirecta, algún tipo de utilidad comunicativa en el origen y la propia definición del arte, que están muy relacionadas con esa necesidad de expresar o comunicar algo a alguien. Didáctica por las épocas importantes y lugares con un alto grado de analfabetismo entre la población, el arte cumple una función educativa. Mágico religioso como complemento de rituales y espacios para el culto. Conmemorativo simbólica que serviría para reforzar determinados sentimientos o comportamientos y también para recordar hechos o procesos. En ocasiones podría hablarse de una función política también. Y la social, que es lo que el arte se convertiría en un aglutinante social o en un vehículo de crítica social y político, de acuerdo a los casos que se presenten. Y ya para finalizar, que para crear arte uno es necesario que el artista cree algo que sería una obra de arte a partir de cosas que estimulen y que provoquen sentimientos, emociones o pensamientos. También es necesario mencionar que deben existir un público para que sean los receptores y que lo aprueben, lo generen esa creación artística. Y finalmente que los fenómenos artísticos son todo aquello que puede expresarse con el arte por voluntad propia y que en el que el artista es reconocido, es elogiado